Queremos dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan nuevamente en este espacio de encuentro en el marco del proyecto Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques. WWF desarrolló un proceso de sistematización orientado a identificar aprendizajes en 9 experiencias sobre fortalecimiento de la gobernanza forestal que han sido implementados en Bolivia, Perú, en Ecuador y en Colombia. A la luz de esos aprendizajes y recomendaciones identificados en esta sistematización, donde participaron personas e instituciones de diferentes sectores, organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y de la cooperación internacional, asimismo del sector privado, se han programado esta serie de webinars denominados los desafíos de la madera legal en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, con el fin de recoger algunos insumos que esta sistematización ha arrojado y compartirlas. Y también poder llegar con diferentes expertos de los 4 países que nos permitan analizar algunos de estos resultados que ha generado la sistematización. Este segundo webinar sobre plataformas de concertación y diálogos nacionales y regionales corresponde precisamente al segundo eje temático que orientó esa sistematización de 3 que se estructuraron para dar continuidad a un primero que llevamos a cabo la semana pasada sobre mecanismos de cooperación en los sistemas de trazabilidad. En ese sentido, estos encuentros buscan privilegiar el análisis de expertos y responsables provenientes de instancias del Estado, de la sociedad civil o la cooperación de los 4 países, proyectando la apropiación de los aprendizajes y recomendaciones en un propósito de llamado a la acción. Hoy contaremos con 4 panelistas de cada uno de los países. Uno de ellos de Perú tuvo dificultades para poder estar el día de hoy acompañándonos, pero nos facilitó su intervención a través de videos grabados y que también estaremos compartiendo en cada una de las preguntas. Para ello, y dando inicio al desarrollo de este segundo evento webinar, vamos a compartir una pequeña presentación sobre la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.
Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con este evento de, permítanme compartirles alguna información que hace a la dinámica de este encuentro. Bien. Como parte de la metodología de este encuentro, vamos a tener 3 momentos durante el desarrollo del mismo. Un primero de aproximadamente unos 40-45 minutos con cada uno de los panelistas, quienes tendrán entre 2 a 3 minutos por intervención para aportar su reflexión sobre las preguntas que se han identificado con base a la sistematización que hacíamos referencia. Posteriormente, cerraremos la intervención de los panelistas con 2 preguntas que buscan sobre todo un llamado a la acción concreta desde los escenarios de las plataformas de concertación que se tiene en la región. Y terminaremos la sesión con 15 minutos aproximadamente con una presentación del desarrollo actual que se viene dando en el escenario transfronterizo entre Perú y Colombia en materia de una plataforma binacional. En ese sentido, les vamos a presentar un breve perfil de cada uno de los panelistas que nos acompañan en este evento. Pamela, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias por el pase, Javier. Ahora vamos a comentarles un poco sobre los panelistas. De Colombia estamos contando con la participación de Hugo Carvajal Triana. Él es coordinador de la Mesa Forestal del Amazonas, es ingeniero forestal con experiencia en la Amazonía colombiana en los temas de ordenación y manejo sostenible, de bosques naturales, productos maderables y no maderables. También cuenta con experiencia en gobernanza forestal, licenciamiento ambiental, control y vigilancia de los recursos naturales, gobernanza ambiental con pueblos indígenas y manejo de áreas protegidas en entidades del Estado. Desde el 2016 coordina la Mesa Forestal del Departamento del Amazonas y es integrante del Consejo Nacional de la Cadena Forestal en Colombia. De parte de Ecuador contamos con la presencia de Alfredo López Mora. Él es coordinador de alianzas público-privadas y comunitarias, Grupo Nacional de Certificación Forestal Voluntaria del Ecuador. Es biólogo y cuenta con un MBA en Administración de Empresas e Innovación. También cuenta con más de 25 años de experiencia en planificación y gestión de la conservación y el desarrollo sostenible. Es ex subsecretario de Patrimonio Natural en el Ministerio del Ambiente del Ecuador y expresidente del CEFOBE. Por parte de Bolivia, contamos con la participación de Marco Albornoz Castro. Él es director regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado Norte Amazónico, CIPCA. Es ingeniero forestal de formación, con una amplia experiencia en procesos de desarrollo productivo y sostenible, asociado al sector forestal de Bolivia, con énfasis en la región del norte amazónico. En la función pública contribuyó a la elaboración de directrices e instructivos técnicos para el manejo y aprovechamiento forestal en tierras comunitarias de origen, así como en organizaciones internacionales, contribuyendo en la construcción y consolidación de procesos sociales y productivos en la Amazonía boliviana. Por parte de Perú, contamos con la participación por medio de video de Fabiola Muñoz. Actualmente ella es coordinadora del Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y los Bosques, GSF Task Force, en Perú. Y bueno, de formación ella es abogada, colegiada y conciliadora extrajudicial, ha sido ministra del Despacho de Ambiente en Perú y también del Despacho de Desarrollo Agrario y Riego, ha sido directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, también ha sido secretaria general y asesora del Despacho Ministerial de Agricultura,
También se ha desempeñado como directora adjunta del Programa de Cooperación del Servicio Forestal de los Estados Unidos en el Perú, Perú Forest. Ha sido consultora del Programa Internacional del Servicio Forestal Americano, USDA, y consultora de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal en WWF Perú. A continuación doy el paso a Javier para que continúe con el seminario. Bueno, gracias Pamela. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a iniciar con una primera pregunta a nuestros panelistas. Reitero, con base a los aprendizajes que hemos identificado en este tema sobre plataformas de diálogo y concertación en torno a la madera legal en cada uno de los países. Esta sistematización arrojó que algunas de las plataformas nacionales muestran como un reto un vacío en la coordinación de plataformas de diálogo y concertación nacional con las comunidades que habitan los bosques, es decir, indígenas, afrodescendientes, campesinos. Alguna de las razones es que su participación depende de que, de que la comunidad delegue un representante, lo que requiere de tiempo y recursos económicos, y también tiene que ver con factores concernientes con la relación histórica que el Estado ha tenido con las comunidades y no las hacen sentir escuchadas ni consideradas como participantes fundamentales del sector forestal. Si bien se ha tratado de subsanar esta falencia con la participación de estos actores comunitarios en espacios de diálogo y articulación en otros niveles, por ejemplo, el caso de las mesas forestales departamentales en Colombia, principalmente en escenarios de carácter nacional, se observó aún como una debilidad participativa y representativa que limita sus aportes para la incidencia en la gestión forestal. A partir de los escenarios nacionales de los pactos de la madera legal en los casos de Colombia y Perú, o el pacto por nuestros bosques, que fue la experiencia en el caso de Ecuador, a los panelistas les consultamos actualmente qué avances se han logrado en ese sentido en las plataformas de diálogo y concertación que promuevan una mayor coordinación y participación de las comunidades que habitan los bosques. Vamos a dar pie con el primer panelista de Colombia, el ingeniero Hugo Carvajal. Gracias, Javier, y bueno, muy buenos días a todos, a los panelistas y a los participantes de este webinar. Claro, en Colombia existen estas plataformas de concertación y diálogo. La Mesa Forestal del Departamento del Amazonas es la primera iniciativa de plataforma en Colombia generada por la voluntad de los actores del sector forestal. Esta plataforma permitió que en Colombia, cuando se suscribió el primer pacto por la madera legal, la Mesa Forestal del Departamento del Amazonas hace esa articulación para traer esta iniciativa o este acuerdo nacional por la madera legal hacia el Departamento del Amazonas, y lo que permite es que estas otras comunidades, incluso indígenas y otros actores, se suscriban a este pacto regional y se comienza a hablar de unas políticas importantes que son como los acuerdos de compra responsable que deben de hacer las entidades del Estado. Actualmente en Colombia se viene participando o se suscribió el Pacto por la Madera Legal 2.0, que en su objeto tiene un poco el cambio hacia asegurar mercado para la madera legal en Colombia. Pero aquí, en este pacto, no consideró la participación activa de las comunidades en su construcción. Es un acuerdo entre entidades públicas y privadas, pero la sociedad civil no hizo una participación activa como todos quisiéramos. Entonces,
Javier y compañeros, el reto que tienen las mesas forestales departamentales como plataformas de concertación y diálogo es hacer o involucrar a todos los actores para legitimar el Pacto 2.0 en cada una de las regiones, ¿cierto? Ese es el gran reto que tenemos nosotros, aunque en Colombia tenemos una mesa forestal nacional que es una plataforma de concertación y diálogo nacional. Esta instancia nacional no se ven articulando de manera efectiva a los compromisos del Pacto por la Madera Legal, ni tampoco a las mesas forestales departamentales. Llevamos un poco más de 3 o 4 años largos que no sesiona, pero el papel de nosotros como las mesas es lograr la incidencia a nivel nacional a través de la Mesa Forestal Nacional y a nivel regional poder llevar o traer el pacto a cada una de las regiones y con nuestro nivel de incidencia y de participación involucrar poco a poco a cada una de las comunidades. Javier, gracias. Javier, el micrófono. Tienes el micrófono apagado. Cambio. Bueno, gracias. Vamos a dar paso a don Alfredo López, representando a Ecuador en el caso de estas experiencias que se desarrollan en torno a las plataformas de concertación. Adelante, don Alfredo. Muchísimas gracias, muy buenos días con todas y con todos. Honrado de estar en este espacio. A ver, en el caso de Ecuador, allá por el 2018, la experiencia que se sistematizó tiene que ver con un pacto, el Pacto por Nuestros Bosques, que así se lo llamó. Y me parece que esto debe ser entendido sobre todo como un hito, es decir, un importante momento en el diseño de la política pública forestal, que constituyó un punto de partida para otras iniciativas que a lo largo de estos últimos años se han venido desarrollando y que algunas de ellas han sido empujadas desde sociedad civil, como por ejemplo la Mesa Regional Amazónica de Productos Forestales No Maderables, otra plataforma muy promocionada acá, que es la plataforma Sacha, que es una plataforma de convergencia de empresarios, de emprendimientos, personas que están vinculadas a la gestión sostenible de los bosques. Y el mismo CEFOBE, que es la organización en la cual yo colaboro, que asimismo es una plataforma de diálogo de múltiples actores del sector forestal, desde emprendimientos, empresas, la industria de la madera y personas naturales también. Pero también otras iniciativas promovidas por la institucionalidad pública. Es el ejemplo de la Mesa Técnica de Fomento de Negocios Forestales, forestales sostenibles y libres de deforestación, que es promovida en la actualidad por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que también es un espacio de encuentro y diálogo, tanto entre los diferentes sectores y de varios niveles de gobierno, para poder en conjunto contribuir en el diseño de política pública y hacer que la gestión sostenible de los bosques sea, más allá de un discurso, sea una realidad. Ahora bien, en atención a la pregunta, más que quedarme en lo anecdótico, plantear 2 o 3 avances en estos últimos años, yo diría que todas estas plataformas que hemos mencionado, que operan a nivel nacional, lo que han contribuido fundamentalmente es ampliar las redes de contacto. Un intercambio importante de información entre los distintos actores públicos, privados, sociedad civil, sobre información amplia que permita mejorar, que permita implementar de mejor manera la gestión de la política forestal. Algo importantísimo que yo podría notar es que ha habido una mayor circulación de conocimiento, ¿no? Lo que podríamos decir una democratización de las oportunidades para conocer, para acceder a oportunidades de asistencia técnica, de financiamiento. En fin, creo que ha habido un paulatino empoderamiento de la sociedad civil y de diferentes actores que participamos en estas mesas. Creo que eso es súper importante en atención a fortalecer uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución, que es el derecho de participación en todos los ámbitos que competen en la política pública. Pero asimismo también, y de manera muy rápida, notar que hay algunas limitaciones. Una de ellas tiene que ver, me parece, que con la naturaleza de estos espacios. Son más institucionales y las agendas y los mecanismos de diálogo que en estos espacios digamos, se desarrollan, tienen más bien una carga hacia lo institucional y que no siempre conectan con intereses concretos de la gente, con intereses y también con las dinámicas de participación y de relacionamiento entre los actores a nivel de territorio. Y lo último, rápidamente mencionar que si bien ha habido, como dije, un importante avance en los mecanismos de coordinación, de concertación, me parece que un desafío es lograr una armonización de una agenda común
es decir, pasar de los planos más sencillos de coordinar acciones o dialogar, sin muchas veces un propósito común claro, pasar a una construcción de una agenda común que permita armonizar agendas y propósitos compartidos. Hasta ahí, Javier. Javier, ¿me escuchas? Alon, sí, damos paso a don Marco Albornoz, director regional del SUCA en Bolivia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y agradecer y saludar a todos los panelistas y a los presentes. Quizás en el caso boliviano, en realidad en la actualidad no existe un espacio de articulación multiactor a nivel nacional, hablando de términos de madera o tal. Si bien existe la Cámara Forestal Nacional, la Asociación Forestal Indígena Nacional, por citar algunas, sin embargo, cada una vela por su sector en particular, y esto hace que el sector forestal en Bolivia se encuentre cada vez más débil, ¿no?, frente a otros actores, hablando política y económicamente. Quizás mencionar que hubo intentos por parte de la Autoridad de Fiscalización de Control Social de Bosques y Tierras por establecer un espacio, en su momento denominado el Pacto Social por los Bosques, que pretendía, en 2015, que pretendía articular, ¿no?, la alianza estratégica entre el público-privado para poder definir políticas públicas favorables al sector forestal. Sin embargo, esto quedó truncado tras la renuncia del cargo del director en su momento y no tuvo mayor eco, repercusiones, ¿no? En este sentido, mi participación se va a centrar más en una experiencia regional de la norte de Bolivia, que tiene que ver con los frutos amazónicos. Estamos hablando sobre todo de la castaña, el azaí, palma real, copoazú, todo lo que tiene los recursos forestales no maderables sobre todo, tomando en cuenta que la castaña es la actividad económica más importante en la región. Hablando en términos activos, tendríamos alrededor de 200 millones de dólares en exportaciones, en comparación con 57 millones de dólares de la madera. Entonces, estamos hablando de que la castaña supera ampliamente en exportaciones a la madera, y lo que genera ingresos económicos a más del 80% de las familias en esta región del país. Recientemente la azaía también ha ido emergiendo de manera significativa, teniendo cada vez una alta demanda en el mercado, ¿no? En este sentido, la plataforma se basa en que en su momento la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución Política del Estado, en el artículo 298, inciso 2, determina a nivel nacional y formula políticas dirigidas a promover los complejos productivos territoriales. Entre ellos, prioriza el tema de los frutos amazónicos en la región de Bolivia. Lo propio hace el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, donde entre su pilar 6 establece también el complejo. Ante esta situación, en un principio, la cooperación alemana, la GIZ, promueve la conformación de un espacio multiactoral, establece un sistema de colaboración, participa en la institución pública, la entidad privada, los productores, la academia, para generar un espacio de articulación cuyo objetivo es básicamente la incidencia en políticas públicas. Y creo que un efecto interesante de esta cohesión social que se ha dado en su momento es que no se tuvo que hacer mucha incidencia con los tomadores de decisión, porque los tomadores de decisión eran parte o son parte de la plataforma. Entonces es una construcción conjunta entre tomadores de decisión y sujetos a ser regulados. Entonces las normas en el proceso de conformación ya van siendo consensuadas, ¿no? Entonces, cuando llega ya al pleno de la Asamblea, ya a la Comisión de Desarrollo Productivo, en este caso, ya ha formado parte de la construcción misma de la norma, entonces es mucho más fácil la aprobación y posterior aprobación. Más adelante, quizás en la pregunta 3, voy a dar un poco más, de manera más amplia, en qué consiste esta normativa que ha apoyado la plataforma. Claro que sí, ingeniero Albornoz, muchas gracias. Bueno, precisamente en Bolivia, durante la sistematización no habíamos tenido una experiencia específica sobre esta plataforma, y bueno, hoy el ingeniero Albornoz nos trae precisamente información alusiva a este tema en los escenarios que tienen que ver asociados al tema de la madera legal. Por tanto, sus aportes van a ser muy valiosos
en lo que sigue en este encuentro. Bien, en esta misma consulta que hicimos, y les vamos a compartir, como les indicábamos, la doctora Fabiola Muñoz no pudo estar presencialmente, pero nos ha hecho llegar cada una de sus respuestas a las consultas que estamos realizando a los panelistas. Por favor, a los compañeros, si nos pueden compartir el video que corresponde a esta pregunta. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que un factor que es clave en cualquier espacio, plataforma que exista para trabajar de manera colaborativa es generar confianza. Los procesos requieren tiempo, requieren esfuerzo de las personas, y muchas veces todo el mundo tiene agendas complicadas, todo el mundo tiene cosas que hacer. Cuando uno destina un tiempo específico a estos espacios, es porque realmente, primero, ve que el espacio es confiable, además que te añade valor, porque tú estás poniendo tu esfuerzo, tu tiempo, algunos ponen recursos inclusive, pero tenemos que tener un objetivo común y eso tiene que estar muy claro. Entonces yo creo que se ha avanzado, hay espacios colaborativos muy importantes de diferentes tipos, y en estos temas en los cuales estamos tratando de lograr, digamos, transparentar la información, influenciar en los actores, creo que tenemos algunos ejemplos. De hecho, en el Perú el Pacto por la Madera Legal fue una iniciativa muy importante, pero que también muchas veces se ven afectadas por los cambios que existen de una gestión a la otra. Y ahí una de las cosas que hay que fortalecer es la institucionalidad, porque las iniciativas no pueden depender del jefe o jefa de turno. Si es una iniciativa buena para el país, si es una iniciativa buena para los actores, eso se debe institucionalizar como espacios que permitan continuar más allá de la gestión de una persona. Entonces yo creo que ahí generar confianza, institucionalizar los espacios y además tener la mayor transparencia posible, creo que son factores para ayudar en estos procesos. Bien, bueno, vamos a tiempo de terminar esta primera ronda de preguntas. Vamos a abordar el siguiente tema específico que tiene que ver, y un tema muy delicado y realmente un desafío con lo que tiene que ver en estos escenarios de concertación en torno a la gobernanza de la madera, ¿sí? De la madera legal, y tiene que ver con el financiamiento de los espacios de diálogo y concertación. Uno de los aprendizajes identificados en el trabajo de la sistematización fue respecto al reconocimiento de estas plataformas en planes de gobierno, planes nacionales de desarrollo, inclusive como instrumentos de política pública o jurídicos, ya que las experiencias de esas plataformas de diálogo muestran su validez significativa para incidir en un alto nivel político. Pero, aunque ello no implica aún la asignación de recursos estatales suficientes, se puede entender que estos escenarios o plataformas de diálogo o concertación sí han conferido credibilidad y respaldo político, legitimando de alguna forma la gestión de la política forestal nacional. La consulta a cada uno de los panelistas, en el mismo orden que lo hicimos, es en su país actualmente a nivel financiero, ¿cuáles son los mayores retos para la operatividad de estas plataformas de diálogo y concertación? ¿Cómo creen que las plataformas pueden llegar a ser autosostenibles? Le cedemos la palabra al ingeniero Hugo Carvajal, por favor. Gracias, Javier. Bueno, pues en este punto, en primer lugar, destacar que en Colombia arrancan estas iniciativas o estas plataformas de diálogo y concertación. El primer espacio se llama el Pacto por los Bosques de Antioquia, donde en este sector empiezan a reunirse actores público-privados y la sociedad civil a hablar el tema de los bosques. En el 2013, pues se crea la Mesa Forestal del Departamento del Amazonas, y así sucesivamente al día de hoy
ya se tienen 14 mesas forestales departamentales. Muchas quizás por iniciativa propia y otras por el impulso del Estado, del Ministerio, de los gobiernos. Entre estas 14 mesas ya se han tenido 2 espacios o 2 encuentros de mesas forestales. Y en el último encuentro que se realizó en la ciudad de Leticia, Amazonas, en la cual pudimos ser anfitriones y recibir todas las mesas de Colombia, un tema importante era este tema de financiación, de poder subvencionar o apoyar por parte del Estado el papel de esas plataformas de diálogo y concertación. Pero en este punto resalta la importancia es que estas plataformas de diálogo o estas mesas forestales son de carácter voluntario y como lo decía Fabiola en algún momento, su legitimidad se da por la participación de los actores, de la confianza que estos actores generan en esta plataforma. Entonces, en Colombia, estas plataformas de diálogo no están normadas o legalmente constituidas por la ley. Situación que lleva o conlleva la dificultad a la financiación de estas por parte del Estado. Y desde ahí, la Mesa Forestal del Departamento del Amazonas, en conjunto con las 14 mesas, se pronunciaron ante el gobierno en una solicitud muy clara de que pudiera apoyar y financiar esas instancias o plataformas. Asimismo, estas mesas forestales deben tener ejercicios de planeación, de articulación o rutas de trabajo, como hacia dónde quieren llegar. Y esto da también posibilidad de que esta planeación pueda insertarse en la planeación estratégica de las entidades del Estado, que esta pueda ser parte de algunas instancias consultivas como el Consejo Nacional de la Cadena Forestal, como los comités regionales de competitividad, como los comités de ciencia y tecnología, que son estas instancias donde los proyectos avanzan, donde hay recursos para establecer las políticas. Entonces, estas plataformas de diálogo tienen que ir a la par con las políticas de cada país, con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Departamental, con esas planeaciones estratégicas de esas entidades. Entonces, es importante que estas acciones o estas propuestas de estas plataformas sean acogidas o tomadas dentro de la planeación estratégica de las entidades del Estado. Porque, por ejemplo, las mesas forestales departamentales o estas instancias o plataformas tienen participación de las gobernaciones, de las autoridades ambientales, de los institutos de investigación, de desarrollo, dependiendo de las particularidades que tiene cada región. Asimismo, hay entidades que hacen parte de este espacio voluntario. Por lo cual, un esquema de financiación o cómo estas plataformas pueden ser sostenibles es en la medida que esta planeación estratégica o estas acciones que se plantean desde estas plataformas puedan ser acogidas o adoptadas por esas entidades que tienen el papel en Colombia de desarrollar el sector forestal. Eso sería todo, Javier. Gracias. Gracias, ingeniero Carvajal. Recordemos, él es el coordinador de la Mesa Forestal del Departamento de Amazonas en Colombia. Continuamos con la intervención del ingeniero Alfredo López del CEFOVE en Ecuador. Gracias, Javier. Yo empezaría con una pregunta un poco provocadora, en el sentido de cuestionarnos por qué estas plataformas deberían ser sostenibles. Es decir, todos estos mecanismos de diálogo tienen un inicio y deben tener un fin. Es decir, en la medida en la que nosotros nos planteemos un propósito compartido, común, y ese propósito se cumple, pues los espacios también de diálogo tienen que llegar a un fin. Esta idea de la permanencia y de ser institucionalizados y de ser espacios permanentes y de largo plazo, yo creo que entran en controversia cuando miramos los entornos cada vez más inciertos, más volátiles, más complejos, más ambiguos, ¿no?, en los que nos desempeñamos y en los que estas plataformas de diálogo, estas estructuras de participación social tienen que navegar entre la formalidad y la no formalidad, es decir, entre la regulación y la normatividad que nos propone el Estado y estructuras más flexibles y adaptativas. Pensar más entre lo estructural, es decir, ocuparnos más en la estructura de las plataformas, o quizá pensar más en cuán funcionales deben ser. En definitiva, me parece a mí que mientras más conectadas estén estas plataformas con algo que ya se dijo en este espacio, que es conectado con los intereses concretos de la gente, con sus intereses, sus motivaciones, sus preocupaciones,
estos espacios van a ser mucho más ricos en participación. Y como también se ha dicho, son espacios voluntarios. Entonces, creo que mientras más abstractos sean los temas que tratan las plataformas, más lejanos sean las temáticas de las realidades que comparten las compañeras y compañeros del territorio, mientras también las temáticas que tratan de ser resueltas en estos espacios son más distantes de nuestras preocupaciones como ciudadanos, sobre todo quienes habitan en los bosques, creo que es más difícil sostener estas plataformas. En definitiva, si son plataformas que apelan a la confianza, apelan a la corresponsabilidad, apelan a este carácter voluntario, creo que hay que, de quienes conducen las plataformas, ser muchos más enfocados en capitalizar esa capacidad de acción común, colectiva de la gente, en propósitos definidos y de corto y mediano plazo. Es decir, yo entro en discusión respecto a estas visiones institucionales y de largo plazo y de permanencias, cuando lo que necesitamos es reconocer cómo las personas nos organizamos y cómo los espacios de participación tienen altos y bajos, tienen dinámicas propias. El relacionamiento de la gente nos lleva a replantearnos las estructuras. Entonces, me parece que del diálogo hay que pasar a una acción efectiva y colectiva que nos permita alcanzar propósitos comunes. Esa acción colectiva me parece que está más del lado de la acción pública en el ámbito de la definición de las políticas. Y como se me acabó el tiempo, hasta ahí, Javier. Bien, gracias, don Alfredo. Bueno, va a haber todavía más espacios para seguir compartiendo estas reflexiones que nos aportan cada uno de los panelistas. Vamos a dar pie a la intervención del ingeniero Marco Albornoz, director regional del CIPCA en Bolivia. Por favor, don Marco. Muchísimas gracias. Creo que mi respuesta también va en la misma línea de Alfredo, donde la plataforma en particular en un principio contó con un apoyo técnico y financiero de la GIZ, que sin embargo esta organización ha generado un sistema de colaboración donde todos los actores se apropiaron y la GIZ era un actor más en este sistema colaborativo. Entonces terminó el programa de la GIZ y la plataforma continúa siendo igual o quizás mucho más fuerte de que fue en un principio. Esto se debe básicamente a lo que mencionaba de alguna manera Alfredo, ¿no? Que es importante establecer una meta y objetivos comunes que permite contar con la voluntad de asociarse, ¿no? Creo que eso es vital en este sentido, porque son espacios de articulación, de intereses comunes. La voluntad de asociarse depende en gran medida de la disponibilidad política y de los recursos técnicos y financieros de los actores que están dispuestos a invertir en este tipo de espacios, ¿no? Tal es el caso que esta plataforma tuvo tanto éxito que 3 instituciones han logrado ya sistematizar esta experiencia, porque a pesar de haber transcurrido bastante tiempo, la plataforma se ha convertido en un referente regional y también como una especie de un ente consultivo, porque a partir de la plataforma nace el Servicio Departamental de Desarrollo Productivo en el gobierno departamental de Pando como una entidad descentralizada del Ejecutivo, y esta entidad institucionaliza este espacio, ente consultivo, para definir políticas públicas. Entre ellas se han ejecutado 2 programas de gobierno departamental, como es el Pando Transforma y Pando Produce. Entonces, Emprende, perdón. Creo que es vital que se determinen los objetivos comunes, porque solo así se va a lograr afianzar, ¿no? Cada vez más, porque son las instituciones las que apuestan por este espacio, y la cooperación internacional también la ve con los ojos de que varias instituciones estén afianzando la visión de desarrollo hacia un mismo fin. Entonces es una forma de optimizar recursos, tanto financieros como humanos. No se hacen acciones aisladas entre las instituciones de colaboración. Los recursos quizás mayormente se requieren para el transporte y el hospedaje, porque esta plataforma involucra pequeños productores del área rural, y creo que ese es el gasto mayor, porque después las instituciones que locales o las instituciones cuentan con recursos, y también hay ahí una suerte de compartir gastos, ¿no? Que cada uno, en función a la cobertura, al proyecto que tenga, trae a los productores, y entonces parte todo el proceso
sociedad civil organizada. Bien, muchas gracias, ingeniero López. Les pedimos a los compañeros de apoyo que nos puedan compartir el video con la respuesta de la doctora Fabiola Muñoz de Perú. Bueno, una de las primeras cosas que hay que reconocer es que nadie invierte suficientemente en coordinación y ni siquiera la mayoría de instituciones. Yo a veces he conversado con mis equipos cuando trabajaba en el sector público, ¿no? Y nadie pone en su agenda coordinación con tal o coordinación, tiempo para invertir en la coordinación. Mucho menos le pone financiamiento a la coordinación. Entonces creo que ahí hay un elemento en el cual tenemos que pensar que es una inversión de tiempo, de esfuerzo, pero que también requiere recursos. Ese para mí es uno de los mayores desafíos, ¿no? Porque la gente tiene que tener el tiempo para sentarse a conversar, justamente a discutir de los temas, a ponernos de acuerdo, y eso permite la generación de confianza. Y la otra cosa es que ese espacio en el que te sientas a conversar, a dialogar, a discutir, a poner ideas, pero también a recibir y a aprender, requiere que tú puedas encontrar valor en ese espacio. Y si encuentras valor en ese espacio, tú mismo vas a encontrar el tiempo en tu agenda y vas a ponerle los recursos que necesitas. Creo que estos espacios, estas plataformas, tienen que orientarse también a brindar servicios que puedan permitirle a los actores encontrar ese valor, pero a la vez generar el financiamiento. Por ejemplo, ¿no? Hay capacitaciones específicas en algunos temas sobre, no sé, mejorar la transparencia en las empresas, en las cooperativas. Las cooperaciones tienen muchas veces oportunidades de incluir estos temas dentro de sus proyectos, y creo que eso es parte de lo que nosotros tendríamos que mirar como una oportunidad para ir viendo cómo se pueden generar el financiamiento para estos espacios. Bien, muchas gracias a los compañeros. Bueno, a propósito de algo que acaba de mencionar la doctora Muñoz, y quiero a los panelistas pedirles, teníamos una siguiente pregunta, pero ella mencionó un tema muy interesante que tiene que ver con la capacitación. Y quiero plantearles precisamente en ese sentido la siguiente pregunta que precisamente en la sistematización fue un tema que marcó muy fuerte. Y es que es lo referido precisamente a la colaboración regional en términos de la generación de capacidades. Resulta que para lograr realizar acciones colaborativas con la sociedad civil, el Estado debe fortalecer las plataformas de diálogo y concertación existentes y crear los nuevos espacios que se requieran para una mayor participación y en la toma de decisiones, en lugar de solo imponer medidas técnicas. Para eso es preciso también trascender los escenarios transnacionales, a la vez que se entienden los contextos territoriales transnacionales que tienen los corredores boscosos en la región. En ese sentido, en materia de articulación regional transnacional, ¿en qué consideran que se debe concentrar la generación de capacidades o el intercambio de experiencias entre plataformas para mejorar la colaboración regional? ¿Se debería crear o fortalecer una plataforma a ese nivel? Empezamos de la misma forma y en el mismo orden con el ingeniero Hugo Carvajal, por favor. Gracias, Javier. Claro que esas plataformas deben de trascender un poco más nuestras fronteras. ¿En qué sentido? Pues trascienden porque las problemáticas del sector forestal en específico, del tema de la madera, de la gobernanza, de las dificultades, son obviamente las mismas en varios países. La generación de capacidades se debe concentrar en primer lugar, en poder tener esa incidencia, o sea, en que todas estas políticas de los estados en torno a la colaboración y a la
y al manejo forestal sostenible, a la gobernanza forestal, puedan llegar o puedan ser partícipes a estas personas. El fortalecimiento de capacidades debe ir muy enfocado a las buenas prácticas en el manejo de aprovechamiento sostenible de los bosques. La generación de capacidades también tiene que ir un poco en las buenas prácticas en la cadena de valor de la madera, en el valor que tienen los bosques, en cómo los usuarios o cómo las personas que habitan estos bosques pueden mejorar su calidad de vida a partir del manejo sostenible de los mismos. Entonces, estas plataformas de colaboración obviamente deben de ser regionales. En el caso de Colombia, pues las mesas forestales departamentales también tienen un fortalecimiento de capacidades y también se hace conjunto. A veces se hacen en 2 mesas o 3 mesas, o hay grupos de mesas que tienen muchas coincidencias en las situaciones de manejo que ellas presentan y generan esquemas, generan alianzas para poder fortalecer sus capacidades. La mesa del Meta, la mesa de Caquetá, la mesa de Guaviare, a veces se unen y hacen acciones conjuntas porque pues tienen estas mismas particularidades que a ellos enfrentan. En el caso de la Mesa Forestal del Amazonas, hace muchas alianzas o trata de concentrar la generación de capacidades muchas veces, no solo con los usuarios en Colombia, sino por ejemplo con la Mesa Forestal del Putumayo, que es como la mesa vecina y nos conecta al río Putumayo, y actualmente hemos venido avanzando en este fortalecimiento de capacidades con la Mesa Forestal Regional de Loreto, con CONAFOR, con estas personas que trabajan en el sector forestal allá, porque nos hemos dado cuenta que estas plataformas, y como lo decía el compañero de Ecuador, estas plataformas tienen que ser interconectadas. Estas plataformas no pueden ser aisladas ni en sus plataformas en cada país, ni con los otros países con los cuales ellos comparten estos temas forestales como tal. Entonces, esta pregunta es una invitación clara a que estas plataformas de diálogo se interconecten, fortalezcan sus capacidades de manera conjunta, porque pues nosotros somos los primeros aliados y somos en este momento el apoyo que le podemos prestar a los gobiernos para poder hacer efectivas sus políticas de desarrollo forestal. Gracias, ingeniero Carvajal, quien a propósito de la pregunta, precisamente terminando esta ronda con todos los panelistas, le vamos a dedicar unos 10-15 minutitos a que nos cuente ese ejercicio sobre este tema precisamente de estos escenarios transnacionales que se están dando en el marco de la frontera amazónica entre Perú y Colombia. Pasamos a cederle la palabra al ingeniero López, quien a propósito también está con los tiempos justos, por eso adelantamos estas preguntas que nos interesa escuchar antes que él nos deje los aportes que nos pueda realizar en torno a estas últimas 2 preguntas que hemos planificado. Por favor, ingeniero López. No obstante, Javier, si es preciso quedarme un poquito más, lo voy a hacer. Estoy tratando de mover las cosas para acompañar este interesante diálogo, así que vamos con tranquilidad. Excelente. Bueno, en relación a esta pregunta que planteas, yo no quería dejar pasar, para enganchar la respuesta anterior a esta, que algunos de los muchísimos logros que han tenido en el caso ecuatoriano estas plataformas, yo quiero señalar 1 o 2 rápidamente. Uno es que ha habido un progresivo, digamos, una revalorización de la palabra, del valor de la palabra. Esto enmarcado en lo que nuestra Constitución plantea, ¿no? Que la ciudadanía exijamos el cumplimiento de derechos de participación, sobre todo de pueblos indígenas y comunidades locales. Y eso conlleva a un mayor acceso a oportunidades, lo que estamos hablando. Bueno, a oportunidades, a capacitación, a asistencia técnica y recursos para emprendimientos forestales, a una mejor y mayor integración a cadenas de valor, etc. Y frente a esto que tú mencionas de la posibilidad o la necesidad de tener estos enfoques más regionales de integración de plataformas, yo digo, ¿por qué no? Si por un lado estamos mirando que en este contexto de globalización los delitos se internacionalizan, si vemos que las presiones y las amenazas ya rebasan las fronteras nacionales, pues entonces las respuestas de los estados tienen que ser en ese mismo magnitud, ¿no? Respuestas inteligentes, organizadas, de carácter regional, y por qué no entender que estas plataformas de diálogo, de concertación, son herramientas que la sociedad civil y los estados en conjunto podemos apelar para poder enfrentar estos desafíos comunes. Sin embargo, me parece a mí que
este escalamiento que se busca del diálogo local a lo regional a través de estas plataformas tienen sentido en tanto en cuanto este proceso de escalamiento no conduzca a lo que yo podría decir a una agregación analítica, a una invisibilización de las demandas de intereses locales, a una generalización que nos conlleva a subsumir agendas locales en agendas regionales y que finalmente terminamos por debatir problemas que asumimos que la gente en lo local tiene. Es decir, mientras más escalamos en estos niveles regionales, hay una tendencia siempre a perder, ¿no? Esto que para la gente es fundamental, y que ya se ha mencionado en este espacio. Es decir, el sentido de propósito del por qué estoy participando y sosteniendo voluntariamente un espacio de participación. Es decir, mientras más conecte la agenda de diálogo con mis intereses estratégicos, con mis motivaciones concretas, es más factible que yo inclusive pueda llegar a poner e invertir tiempo y, por qué no, recursos en un espacio que me agrega valor. Entonces, creo que en concretísimo, frente a la pregunta formulada, no solamente es posible, sino necesario pensar en estas plataformas regionales sin perder, como digo, una conexión a tierra, ¿no? Con las agendas e intereses concretos de los propietarios de bosques y de la gente emprendedora que está haciendo y luchando y jugándoselas en el mercado por sostener sus iniciativas de triple impacto. Eso, Javier. Bien, muchas gracias, ingeniero Albornoz. Bueno, nos alegra mucho saber que hay la posibilidad de que pueda acompañarnos un poco más del tiempo inicial que disponía. Y también eso nos podría dar la posibilidad de abordar este tema que usted planteó, que es precisamente sobre el valor agregado que ofrecen estos escenarios de diálogo y concertación. A los compañeros de apoyo les pido si nos pueden compartir el video de la doctora Muñoz en torno a esta consulta. A ver, yo creo que estos espacios, ¿no? No son únicos. Existen otros espacios que pueden darse en el mismo país o fuera de él, ¿no? Cuando trabajamos el tema del Pacto por la Madera Legal en Perú, nos inspiramos, discutimos sobre la experiencia que se tenía en Colombia. Y creo que hay una muy buena oportunidad de aprendizajes de lo que funcionó y de lo que no funcionó. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es coordinar la coalición por una producción sostenible. Y ahí hay ejemplos en Brasil, hay ejemplos en Colombia también, hay ejemplos en varias partes del mundo en que nos interesaría saber qué funcionó y qué no funcionó. Hay espacios de diferente corte, como por ejemplo la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal. ¿Qué similar existe en otros espacios, ¿no? Hace unos años atrás yo tomé conocimiento de la experiencia de Indonesia sobre un modelo que ellos tenían para el tema de certificación desde el Estado. Hay oportunidades. ¿Cómo generar esa vinculación entre esas oportunidades y cómo discutir? Creo yo que con ejemplos concretos, creo que las pasantías también son una buena oportunidad para este intercambio de experiencias. Y la otra forma es hoy día utilizar la virtualidad, ¿no? Muchas veces es muy costoso trasladar a unas personas hacia otro lugar, hacer viajes internacionales. Hay oportunidades en las que hay que invertir en eso. A mí me parece fundamental el tema de las pasantías, pero hay otras oportunidades en las cuales podríamos tener colaboraciones regionales, identificar, mira lo que está pasando en Brasil, mira lo que está pasando en Colombia, en Ecuador, en países de la región. Creo que ahí explotar el tema del idioma que compartimos puede ser también una buena oportunidad, y buscar otros espacios, ¿no? Como, no sé, pues, la COP de cambio climático, donde temas de bosques también se tienen que discutir, también se tienen que tocar. Creo que ahí hay oportunidades que podríamos seguir explorando. Bien, muchas gracias a los compañeros. Vamos para concluir esta ronda de la tercera consulta que hicimos, cederle la palabra al ingeniero Marco Albornoz del CIPCA Bolivia. Por favor, don Marco. Bueno, muchas gracias.
Justamente el propósito de esta plataforma interinstitucional era promover la gestión del conocimiento a través de un conjunto de actividades y procesos que fortalecen el intercambio y la información, ¿no? En este sentido, se ha logrado la capacitación o el desarrollo de capacidades locales en temas como buenas prácticas de manejo y manufactura, eh, tomando en cuenta que estamos en un Estado plurinacional que establece el sistema autonómico. Se ha trabajado fuertemente en el tema del régimen competencial, sobre todo para que los gobiernos subnacionales tengan bien claro sus competencias. Por otro lado, la técnica legislativa. También se ha trabajado intercambio de experiencias con los países vecinos. Por ejemplo, hay productos que en el Perú se aprovechan bastante y en Bolivia no, y viceversa. Por ejemplo, la palma real o aguaje en el Perú, en Bolivia las hay, y países no tenían experiencia, pero se ha trabajado en ese sentido. También se trabajó en el tema de certificación orgánica y la certificación Fair Trade para la exportación al mercado europeo de la castaña, ¿no? Entonces, se trabaja fuertemente y si bien es necesario, quizás más que importante el hecho de articular con los países vecinos, tomando en cuenta que compartimos un espacio geográfico, un ecosistema similar. La problemática también es la misma, tomando en cuenta de que los tres estados que colindan aquí en una triple frontera donde encontramos, los tres están desvinculados del eje central. Entonces, creo que las problemáticas son similares, entonces es importante establecer estos espacios, ¿no? En la actualidad existe una iniciativa que se llama la iniciativa MAF, que es Madre de Dios, Acre y Pando, ¿no? De los tres países, donde establecen mesas técnicas de trabajo llamados mini-MAF. Entre ellos está una exclusiva de la madera, donde se tocan estos temas de tala ilegal de la madera, donde la WWF parte de esta actividad, y logrando recientemente también formar una plataforma para combatir el tráfico de madera y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, hay esa iniciativa, y también hasta hace poco había una iniciativa de un proyecto financiado por la Unión Europea que se llama Innovat 2, creo que me imagino que es la experiencia que la tiene en Colombia, donde se han hecho acuerdos binacionales para, entre ellos, se estableció un paso fronterizo que permite un mejor relacionamiento entre ambos países, entre la salida y entrada de productos de ambos países. Bien, gracias, ingeniero Albornoz. Interesante. Estamos conociendo ejercicios de esta naturaleza que, reitero, si bien en el marco de la sistematización no se había identificado una experiencia específica en el caso boliviano, bueno, hoy a través de la información que nos comparte el ingeniero Albornoz, estamos viendo que también hay ejercicios interesantes, actuales, en estos escenarios fronterizos, como es el caso de Bolivia, Brasil y Perú, que comparten una frontera en el norte boliviano del departamento de Pando, con su capital Cobija, y que además del tema de la madera abordan otros temas claves para esa región, como es sobre todo la castaña y el azaí. Y nos va a gustar mucho, por supuesto, ir indagando más sobre estos ejercicios que se están dando, que tienen que ver precisamente con el tema de este webinar que estamos desarrollando. Bien, queremos hacer una última consulta a cada uno de los panelistas. Siempre, y como indicamos al inicio, plantearles una consulta buscando proyectar un llamado a la acción a partir de los resultados de la sistematización que se ha realizado de estas nuevas experiencias, o si quieren en concreto sobre estos temas que acabamos de desarrollar en el marco de este encuentro que estamos teniendo. Precisamente queremos consultarles si es que en el ámbito en el que desarrollan sus labores o desde sus competencias, sean como funcionarios públicos u otras funciones que cumplen de forma particular, en relación a algunos de los temas que hemos mencionado en este encuentro o de los referenciados en el documento de sistematización que han podido
revisar previamente a este encuentro, ¿qué consideran que podrían promover, gestionar o incorporar en su plan de trabajo o actividades en el corto plazo para promover la articulación regional con otras plataformas de diálogo y concertación? Le vamos a pedir de la misma forma al ingeniero Hugo Carvajal su intervención. Gracias, Javier. Y bueno, yo creo que aquí, a medida del webinar, se han dado muchas ideas, muchas expectativas con respecto a lo que pueden o deben de ser esas plataformas. Pues para nosotros no es un secreto que la región amazónica son situaciones similares que tienen que ver con el blanqueo con la madera, la tala ilegal, todo el tema de la deforestación, y que estos aspectos son claves y hacen un llamado para el establecimiento o fomento de relaciones entre los países. E incluso dentro de cada país, obviamente, estas plataformas deben interconectarse y estas plataformas deben proyectar una colaboración regional entre países. Para esto, en lo inmediato, la Mesa Forestal del Departamento del Amazonas viene avanzando en la consolidación de una mesa forestal regional fronteriza entre Perú y Colombia para promover la articulación entre estos actores público-privados y fortalecer la gobernanza e impulsar el desarrollo del sector forestal, que es lo que estamos gestionando de manera inmediata para promover esa articulación regional, y ya hablaremos más allá de esto. También hemos visto aspectos importantes en institucionalizar esos espacios productivos alrededor del desarrollo forestal o el desarrollo sostenible de los bosques. Esa institucionalización de esos espacios productivos también tiene que ser regional, que esos sistemas de trazabilidad de Colombia y de Perú se puedan hablar, que entre otros países puedan esas cadenas de valor también hablarse, que todo el tema comercial de importación, de exportación, de trazabilidad, CITES, no CITES, todos esos aspectos se puedan avanzar, que los temas de emprendimiento y de formalización de las empresas o de las iniciativas de manejo forestal, sean las que sean, no maderables, de turismo, de investigación o científica, deben también articularse, Javier, porque, por ejemplo, nosotros en el departamento del Amazonas compartimos un poco más de 1000 kilómetros de frontera con la hermana República del Perú, y es allí donde hay que empezar a articular esas iniciativas, donde necesitamos que estos cooperantes o estas ONGs o aliados que tienen sede en Perú o en Colombia o en Ecuador también hablen el mismo lenguaje, Javier, porque si nosotros como plataformas hablamos, pero también en este proyecto WF Perú y WF Colombia se vienen hablando, pero qué bueno que USAID con el programa de bosques que tiene en Perú se hable con USAID en Colombia, con el programa de bosques, y en Colombia no solo nos enfoquemos a la deforestación, sino también nos enfoquemos hacia esas iniciativas de los bosques en pie, donde están las comunidades, que ese es un tema muy importante que debe gestionarse de manera articulada para buscar unos fines comunes, ¿cierto? Entonces estamos hablando, las plataformas deben de ir de la mano o paralelo a las políticas de Estado o de las entidades que hacen parte. También Fabiola lo decía, nadie invierte en coordinación y en concertación, es muy difícil, pero el papel de las mesas es llevar para que esa planeación estratégica vaya de la mano con las plataformas, pero ahí también necesitamos que los aliados estratégicos vayan con nosotros, porque no podemos ir nosotros con las políticas y los aliados ir en otro sentido, porque ahí va a ser muy difícil el papel de las plataformas de poder aterrizar a la región y a los actores estos temas y lograr la incidencia en todos los niveles, que es lo que se espera, Javier. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Carvajal. Sin duda alguna, en las fronteras, las comunidades, precisamente en el marco de sus usos y costumbres, sus prácticas, ellos no saben de fronteras político-administrativas, y de ahí la importancia de integrar estas dinámicas que tienen estos escenarios comunes en torno a estos bosques que compartimos en cada uno de las fronteras entre los países de la región. Al ingeniero Alfredo López le vamos a ceder la palabra para esta última intervención y pasar a la última
al siguiente momento, que tiene que ver precisamente con esa experiencia que nos acaba de comentar el ingeniero Carvajal entre Colombia y Perú. Ingeniero López, adelante. Muchísimas gracias. A ver, creo que sin perder de vista la naturaleza y el propósito de las plataformas de diálogo, yo creo que en el caso ecuatoriano, digo, siempre desde la pregunta que tú formulabas, yo creo que es bien importante que no confundir roles. Es decir, una plataforma de diálogo no reemplaza a los decisores de política pública. Es decir, son, de acuerdo a nuestra ley de participación ciudadana, son estructuras que acompañan todo el ciclo de la gestión de la política pública, pero no reemplaza a quienes tienen el mandato de formular la política. Creo que las mesas de diálogo tienen un rol específico y a veces veo que podemos perder el norte y rápidamente pretender que desde estos espacios empezar a gestionar, a implementar cosas y sin querer entrar en un terreno, digamos, de discusión si ese es el rol o no de las mesas. Tu pregunta estaba en el sentido de cómo poder incorporar estos aprendizajes al quehacer de las organizaciones y particularmente en la cual me encuentro colaborando, que es una plataforma de diálogo. Creo que el interés es menos en la generación de capacidades instrumentales, que la capacitación, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades esté más orientado en esto que he mencionado en este webinar, que es la capacidad de movilización, de acción colectiva. ¿Para qué? Para lograr políticas públicas redistributivas, inclusivas, sostenibles. Es decir, esa capacidad de diálogo que conduzca de una manera natural, orgánica, a que haya una presión, una movilización social para que la política pública forestal cumpla con ese propósito que está en su declaración. Por lo tanto, nos interesa menos las capacidades instrumentales, cuanto más, sí, la capacidad de acción colectiva. También la posibilidad me motiva muchísimo, a partir de lo que estamos conversando acá, esta posibilidad de conectar con otras dinámicas y otras plataformas regionales en la medida de construir una agenda común. ¿Para qué? Para movilizar capacidades, colaborar y acceder a oportunidades de financiamiento, de asistencia técnica, de acceso a mercados cada vez más exigentes, competitivos, ¿no? Y siempre sin perder de vista las dinámicas de los intereses, las motivaciones, las limitaciones de quienes son legítimos tenedores de los bosques y, como también lo he mencionado, de aquellas empresas que se la juegan en el mercado por permanecer y hacer que las cosas se hagan de manera legal y sostenible. Esos son los dos elementos que creo que desde nuestro rol como una plataforma ciudadana podríamos y creemos que agrega valor un diálogo regional. Gracias, Javier. No, a usted muy agradecidos, ingeniero López. Recordemos, él es el coordinador de alianzas público-privadas y comunitarias del Grupo Nacional de Certificación Forestal Voluntaria del Ecuador. Y le agradecemos su intervención. Le invitamos también para que en lo que queda de este encuentro, en la presentación que tenemos planificado por parte del ingeniero Hugo Carvajal, nos siga acompañando. De esa forma también vamos a invitar para su última intervención al ingeniero Marco Albornoz, director regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, como director regional del norte amazónico en Bolivia. Por favor, ingeniero. Perfecto. Creo que es importante generar estos espacios de alianza a nivel internacional o regional respecto a las amenazas y vulnerabilidades que existen sobre los efectos adversos del cambio climático. Creo que ahí se podría trabajar muy bien en lo que significa la gobernanza ambiental. Lo otro estaría en términos de la institucionalidad, pero no en términos de legalidad, sino de legitimidad, de que estos espacios cuenten con la debida credibilidad de los actores. Otro aspecto sería la generación de incentivos para que actividades vinculadas a la preservación, conservación de sistemas
sean vistas como que también son económicamente rentables, ¿no? Y así evitar el cambio de uso del suelo. Otro aspecto que se debería trabajar a nivel binacional o trinacional son la desburocratización de procesos en el relacionamiento comercial, la búsqueda de complementariedad y una lucha frontal contra la tala ilegal y el tráfico de madera, de animales silvestres, porque creo que esto es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, considero que esas acciones son las que deberíamos ir concretizando para no perdernos ahí en la nebulosa, ¿no? Gracias. Listo. Muchas gracias, ingeniero Albornoz. Nuevamente agradecemos cada una de las reflexiones que nos compartió en este espacio, y de la misma forma lo invitamos a que nos acompañe en lo que queda todavía de este encuentro en la siguiente etapa de este evento webinar. Por último, vamos a compartir el mensaje que nos dejó y la reflexión la doctora Fabiola Muñoz, quien funge como coordinadora del Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y los Bosques en Perú. A los compañeros de apoyo les pido que nos puedan compartir el video de la doctora Muñoz. Bueno, yo por naturaleza soy muy optimista, ¿no? Y siempre he creído que todos y todas tenemos algo que aportar. No importa en qué parte del ecosistema nos encontremos, pero la experiencia que tú tienes es diferente a la que tengo yo. La experiencia que puede tener alguien de la academia en el campo es diferente a la que puede tener alguien del sector público en la gestión. Entonces, espacios de encuentro nos permiten justamente tener esas miradas distintas. Por eso es que desde la Coalición por una Producción Sostenible o desde la Plataforma de Gobernadores por el Clima y los Bosques, desde donde yo me encuentro, siempre trato de generar espacios de articulación porque creo en eso. O sea, creo que realmente a mí en lo personal me añaden valor, pero creo que también a los demás que participan, a las demás que participan, les añade valor. Y eso es algo que tenemos que rescatar. El diálogo es la única forma civilizada, constructiva de avanzar. Y si trabajamos en generar espacios de diálogo, como justamente un espacio como el Pacto por la Madera Legal, creo que podemos avanzar más rápido que tratando de hacerlo de manera individual. Justamente, no es un tiempo, además con toda la agenda de cambio climático, no es un tiempo de competir entre un proyecto y el otro, por ejemplo, entre una organización y la otra. Es un tiempo de colaborar. El sentido de urgencia y la ambición climática exigen de cada uno de nosotros, de cada una, un nivel de desprendimiento que quizás no hemos tenido antes, de hecho no hemos tenido antes, y que hoy día es imprescindible. Entonces, para mí, uno de los mensajes más importantes es que no importa dónde estemos, en el público, en el privado, en la cooperación, en el productor, en el comercializador, hay que integrarnos a espacios que nos puedan permitir una acción colectiva para sumar, porque no hay tiempo y tampoco tenemos un planeta B. Entonces, este es el momento, ¿no? Y creo que retomar iniciativas como el Pacto por la Madera Legal u otros de este corte es una buena decisión, es la decisión correcta. Bien, muchas gracias a los compañeros. Bueno, y las reflexiones finales de la doctora Fabiola Muñoz, muy importantes. Recordemos que ella se desempeñó también como ministra en los sectores agrícolas y ambientales del gobierno de la República de Perú. Y nos alegró mucho que si bien a último momento no pudo acompañarnos presencialmente, por lo menos asegurar sus reflexiones bajo este mecanismo de un video grabado y que nos permite aportar a este encuentro que hemos desarrollado. Bien, nuevamente agradecemos de parte de todo el equipo a cada uno de los panelistas que nos han acompañado en este encuentro. Y como habíamos indicado, finalizando esta ronda de intervenciones, vamos a ceder un pequeño espacio en el tiempo que nos queda, que son como 10-15 minutos, justo al filo, donde el ingeniero Hugo Carvajal nos compartirá
o nos socializará una iniciativa que se constituye, como nos había mencionado ya algo hace un momento, como un hito, ¿no? Y hasta innovadora, de una plataforma transfronteriza en la región amazónica entre Perú y Colombia. Entonces le voy a ceder la palabra al ingeniero Carvajal para que él pueda desarrollar su presentación. Gracias, Javier. Bueno, ahí en el máster que nos apoyen en la presentación. Bueno, como parte del proyecto de Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques siguiente, hemos venido trabajando en esa articulación o en esta armonización de plataformas regionales. Como ustedes bien ya conocen el proyecto, han hablado de él, lo que busca un poco es articular estos actores públicos y privados y el Estado y la sociedad civil para todo el tema de la aplicación de la ley en términos en este caso, de madera legal. Este proyecto tuvo un apoyo muy interesante en el sector fronterizo de Colombia y Perú, en un fortalecimiento de la Mesa Forestal del Departamento del Amazonas, como lo veníamos hablando, la primera mesa forestal que se promueve en Colombia por parte de sus actores. El otro año vamos a cumplir 10 años, ya creo que una década de trabajo continuo y voluntario. Y esta alianza llega en un momento estratégico porque nos empiezan a apoyar en estas acciones para contrarrestar la problemática del tráfico de madera en zona de frontera. Como lo veníamos diciendo, nosotros ya desde el 2014 habíamos suscrito el Pacto por la Madera Legal. En el 2017, en un evento de mesas forestales, lo pudimos ratificar con otras mesas forestales como Caquetá y Putumayo en la ciudad de Florencia. Teníamos una política de compra responsable y ya veníamos con todo un trabajo que permitió que la alianza pudiera enfocar mucho más las acciones en el tráfico de madera. Siguiente. En este sentido, iniciamos ya con unas acciones muy concretas. Generamos un primer encuentro fronterizo regional de mesas forestales y de autoridades ambientales, donde cuando ya teníamos identificadas unas problemáticas de tasas de aprovechamiento, de costos, de inversiones, empezamos a identificar que eso estaba promoviendo un poco la ilegalidad, la tala o el blanqueo de madera. Entonces empezamos a generar alianzas entre la Mesa Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto en Perú y la Mesa Forestal del Departamento del Amazonas. De igual manera, allí estuvieron las autoridades ambientales y se construyó un plan de trabajo general con estas acciones colaborativas y concertado entre estas dos plataformas de diálogo. Siguiente. En este encuentro se construyó unas líneas de acción muy generales con algunas acciones específicas en 3 puntos importantes: en la coordinación y articulación de mesas forestales o la articulación de estas plataformas y cómo estas plataformas se comunican con las entidades del Estado que son las encargadas de aplicar las políticas y ejercer, en este caso, el ejercicio de la autoridad ambiental. En una segunda línea de acción, estábamos hablando del tema de economía forestal, cómo hacemos alianzas comerciales, cómo avanzamos en la reactivación económica porque estábamos saliendo de un COVID, cómo es el tema de cadenas productivas con enfoque de valor, cómo es el tema de tecnologías y cómo entre los dos países, entre estas dos plataformas, se podían identificar esas problemáticas comunes y cómo también se llevaban algunas propuestas o acciones para poder salir adelante en conjunto, ¿no? Entre los dos países en su ámbito fronterizo. Y una tercera línea que para nosotros fue fundamental es el tema de control y vigilancia forestal, trazabilidad y cadena de custodia. Porque pues con nosotros sabemos que la frontera en este caso es muy porosa y también hay unas dinámicas de aprovechamiento conjuntas y obviamente la frontera o el río que nos divide un poco, el río Putumayo es uno de los ríos navegables más largos de la Amazonía colombiana. Entonces allí los ejercicios de control y vigilancia, trazabilidad y cadena de custodia son claves porque de cada país hay actividades de manejo forestal sostenible. En el lado del Perú hay unos DEMA, las declaraciones de manejo. En el lado de Colombia están los permisos de aprovechamiento forestal persistente en la Unidad de Ordenación Forestal de Tarapacá. Hay unos puntos de control, pero no existía esa articulación de manera clara en los términos y en los procedimientos claros para operar. Siguiente. Entonces, todo esto que veníamos trabajando o con que se venía construyendo desde el 2021, que de igual manera
la articulación entre la Alianza y la Mesa Forestal arranca en el 2020, cuando empezamos, Javier, ¿te acuerdas? La sistematización, y empezamos a hablar de esto. Siguiente, empezamos a materializar este plan de trabajo con acciones muy concretas. Entonces, aquí se realizó un segundo encuentro fronterizo de autoridades ambientales, en las cuales pudimos tener participación de todos los niveles de cada uno de los países, el CERFOR, los INFOR y el GERFOR. CERFOR como el Servicio Forestal Nacional, el OSINFOR como el organismo de supervisión y el GERFOR como la gerencia regional por parte de Perú. Y por parte de Colombia contamos con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, que incluso aprovecho esta oportunidad para agradecerle a cada una de esas entidades por su participación. Nosotros como Mesa Forestal y WWF fuimos facilitadores de este espacio, donde se generan estas alianzas de cooperación entre estas autoridades ambientales en términos de procedimientos, de a quién llamamos, cómo ubicamos, cómo identificamos los documentos que son legales de cada país, cómo articulamos procedimientos, y al final de esto se generó no solo un grupo de trabajo colaborativo, porque obviamente esas entidades tienen unas funciones de ley, pero se requerían que deben de ser más comprometidas con este trabajo, y al final pudimos lograr este tema siguiente. Sobre el control y vigilancia, como parte de este espacio tuvimos unas salidas de campo entre autoridades donde pudimos conocer los libros de operaciones de cada uno de los países. Y de igual manera, en estos procedimientos pudimos participar en la inauguración del sitio donde va a quedar el puesto de control de Santa Rosa, que va a ser un punto de control efectivo para todo el tema de control y vigilancia de la madera en ámbitos fronterizos entre Perú y Colombia. Siguiente. Bueno, esto también nosotros pudimos tener la oportunidad con los actores del sector forestal, la sociedad civil, la Mesa Forestal, CONAFOR y otras entidades, el intercambio de experiencias en Iquitos, donde pudimos observar de primera mano cómo es el proceso de trazabilidad y la operación de estos libros en campo y en los sitios de transformación, y ahí pudimos ver un poco el tema de tecnología y llegar a algunos acuerdos importantes. Siguiente. Parte de estas experiencias, el tema tecnológico y de innovación es sumamente importante. Sobre estos temas son claves porque la generación de información y la investigación y desarrollo tecnológico como aporte al sector forestal es clave, y es aquí donde pudimos ver la experiencia del CITE Mainas, que agradecerle a Manuel, su director, por recibirnos. Él es una persona que nos ha venido acompañando como mesa y esperamos generar mucha más alianza en este tema siguiente. Como parte final, todo este proceso, y con el apoyo y la facilitación del proceso de Alianza por los Bosques, se pudo condensar, se pudo acordar y constituir esta Mesa Forestal Regional Fronteriza, que su objeto es promover la articulación entre actores públicos y privados para fortalecer la gobernanza forestal, impulsar el desarrollo forestal mediante la productividad y competitividad. Perú y Colombia, pues este fue un poco el espacio, la ceremonia que tuvimos en el sitio forestal, que fue el sitio que nos acogió, y ahí es donde empezamos a tener, como decimos en Colombia, esa partida de nacimiento de esta instancia que ya se venía construyendo alrededor de casi 2 años siguientes. ¿Qué carácter tiene la mesa? Pues la mesa es un espacio de diálogo, coordinación y concertación para promover la articulación entre actores públicos y privados y la sociedad civil para fortalecer la gobernanza. ¿Quiénes conforman la mesa? Por parte de Loreto, la Mesa Forestal de Loreto, la Asociación de Regentes, la gente del capítulo de Ingeniería Forestal del Consejo de Ingeniería del Perú, los compañeros de ACEFOREL, CONAFOR, el gobierno regional GERFOR, algunas empresas. También por parte de Colombia, la gobernación del Amazonas ha sido como la cabeza líder de esto, la Mesa Forestal del Amazonas con todas las personas que hacen parte, los empresarios, las asociaciones, Corpo Amazonía. Entonces esas han sido las personas que han iniciado este proceso, pero se pueden unir muchas más en el proceso siguiente. Aquí, pues obviamente,
en este acuerdo de esta Mesa Forestal Regional Fronteriza hay unas acciones estratégicas, creo que lo hemos hablado durante todo el espacio, el intercambio de experiencias, buenas prácticas en el manejo forestal, la incidencia en políticas, los temas de cadena de valor, mejorar las condiciones de vida de estas personas que habitan en los bosques que son en el ámbito fronterizo entre Perú y Colombia, gestionar fuentes de financiamiento, promover la investigación, el tema de las capacidades institucionales. Perú trabaja mucho el tema de fomento y bueno, hacerle un cordial saludo a los compañeros de Iquitos, a la ingeniera Betty de CONAFOR, al ingeniero Dante de ACEFOREL, a la gente del gobierno regional, la ingeniera Rubi, que estuvieron muy pendientes y aportando en este proceso. De igual manera, al secretario de Agricultura de la Gobernación del Amazonas, al director territorial de Corpo Amazonía, que estuvieron muy pendientes. Siguiente. Y por último, bueno, empezamos a decir, listo, se creó esta plataforma regional, tienen unas apuestas, pero ¿hacia dónde se inserta y cuál es su ruta de trabajo? Pues aquí hay unas instancias de articulación y gestión muy importantes. En primer lugar, el Gabinete Binacional Regional entre Loreto y Amazonas. Esta es una mesa, un gabinete que se inicia en el 2021 con los departamentos o con los gobernadores de los departamentos. Allí es la primera instancia que entra a legitimar un poco esta mesa regional forestal fronteriza y ahí es nuestro primer escaño como tal para avanzar. Ahí, déjala ahí. Entonces, sobre este gabinete, ya los dos gobiernos o las dos gobernaciones, el gobierno regional y el gobierno departamental, empiezan a concretar muchas más acciones de nivel regional. De ahí hay un gabinete presidencial o binacional entre Perú y Colombia, en el cual cada uno de los países debe de hacer su trabajo de insertar esta instancia regional en cada una de las cancillerías para que hagan parte de las mesas de apoyo a este gabinete. Estas son las dos primeras instancias importantes. También hay unas alianzas importantes entre Colombia y Perú, como la Comunidad Andina de Naciones y la Alianza del Pacífico, clave como una plataforma estratégica y de cooperación efectiva entre ambos países. Ahí es donde un poco vamos a empezar a ver ese tema comercial, ese tema de tecnología e innovación y de apoyos a estas iniciativas que se hagan entre ambos países. Un tema de política internacional muy importante fueron los resultados de la cumbre presidencial por la Amazonía, el Pacto de Leticia. Obviamente esta plataforma regional, esta mesa forestal regional fronteriza está inserta dentro del eje 1 y el eje 5. En el tema de conservación, uso sostenible de los bosques, biodiversidad y promoción de la bioeconomía, ahí están los 5 mandatos que hacen parte. Y dentro del eje 5, en el financiamiento y cooperación internacional, que es donde nosotros debemos promover a que estas iniciativas avancen allí. Otro aspecto importante, otra plataforma muy importante que es el acuerdo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Aquí hay un poco ver este programa de bosques de la OTCA para la cuenca y la región amazónica, cómo empieza a ver la ingreso de estas plataformas a estas iniciativas de la OTCA y ahora que tienen un observatorio regional amazónico, pues más que propicio, Javier, compañeros panelistas y asistentes, que vean estas plataformas colaborativas que nos puedan dar un espacio para empezar a colocar aquellos elementos que no necesariamente los países colocan sobre la OTCA. Por último, quisiera cerrar en unos proyectos que vienen avanzando y que esta plataforma o esta mesa forestal regional fronteriza es clave para empezar a llevar los temas forestales allí e incluso con un nivel de incidencia de las comunidades, el proyecto de manejo integrado de la cuenca del río Putumayo y Sá, que viene siendo gestionado por el Banco Mundial y que en su ejecución lo viene avanzando WCS. Y allí es un poco donde nosotros ya empezamos a ver esta mesa, dónde va a empezar a tener incidencia para tratar de apoyar y ser un órgano consultivo o orientador de estas acciones que se realizan en el territorio. El Proyecto Especial Binacional del Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo, el PEDIP, ellos hicieron parte de la reunión, suscribieron el acuerdo y estamos en conversaciones con su director, el biólogo Mario Ríos, de cómo avanzar en esto, pero esto también va de la mano con la gobernación del Amazonas. Y por último, yo creo que también en términos de agradecimiento, la iniciativa del Corredor Biológico y Cultural del Putumayo, liderado por el Field Museum de Chicago, que fue la primera iniciativa que empezó
a decirnos como Mesa Forestal en esta colaboración o en este trabajo colaborativo. Ellos nos empezaron, tuvimos el inventario rápido 31 entre Perú y Colombia en la parte baja del río Putumayo, y allí fue donde empezamos a identificar mucho más esos elementos que son constitutivos de esta mesa regional fronteriza, y que parte de las recomendaciones que hace estudio son las que empezamos a apropiar y llevamos adelante, y que el programa de Alianza por los Bosques WF Colombia y WF Perú han venido apoyándonos y haciendo esto posible. Igualmente agradecer a su merced Javier por toda la facilitación en el proceso, a Alonso Córdoba, el especialista en comunidades indígenas y bosques de WF Perú, y a Joana Herrera, la oficial de Bosques y Cambio Climático de Colombia, que son los que nos han apoyado bastante en la consecución de todos estos resultados. Muchas gracias. Bien. Siguiente. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Hugo Carvajal, quien nos compartió este ejercicio que tiene que ver con una iniciativa muy importante entre los dos países en temas de estos escenarios de concertación para una madera legal. En la opción de preguntas y respuestas hemos compartido, los compañeros que nos apoyan en una de las respuestas, el link donde pueden encontrar el documento resumen de la sistematización que hemos venido haciendo referencia a lo largo de este webinar. Bueno, llegamos al final de este segundo encuentro, agradeciendo nuevamente por el tiempo y los aportes de cada uno de los panelistas, así como de todos quienes estuvieron acompañándonos en este espacio desde la virtualidad. Estos webinars son grabados y los mismos estarán disponibles en las páginas de las instituciones y organizaciones que impulsan estos encuentros. Les invitamos a conectarse nuevamente el siguiente jueves 8 de septiembre en la misma franja horaria. El tema en esa oportunidad será sobre sistemas de control, monitoreo y vigilancia forestal. La serie webinar Los desafíos de la madera legal es organizado por la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, implementados por WCS y WWF, financiado por la Unión Europea. Muchas gracias a todos y esperamos vernos en una semana.